enfocado a los proyectos ganadores de la convocatoria, proyectos especiales, respuesta al COVID-19, que busca impulsar iniciativas que ofrezcan soluciones rápidas y efectivas contra los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. Esta convocatoria obtuvo 29 proyectos ganadores que recibirán un total de 6 millones de soles en subvenciones. Cada iniciativa recibirá hasta 350.000 soles de financiamiento. Y las áreas temáticas de estos 29 proyectos que hemos venido entrevistando semana a semana desde inicios del mes, versan sobre desarrollo y validación de sistemas de detección en lo referido a la creación de kits de diagnóstico, telesalud y salud móvil, en lo que se relaciona con el uso de las tecnologías de la información para acercar los servicios de salud a los puntos de atención, desarrollos tecnológicos e innovación, todo lo que respecta a elementos de protección, ventiladores mecánicos, etcétera, tratamiento en lo referido al desarrollo de fármacos y vacunas, y estudios epidemiológicos y sociales. Precisamente en esta categoría es en la que calza el proyecto que hoy presentamos, proveniente del Ministerio de Salud y titulado Prevalencia y factores de riesgo de trastorno de depresión, ansiedad, pánico y estrés postraumático en los recursos humanos de salud durante la pandemia por COVID-19 en el Perú. Para hablar del tema, contamos con la participación de la investigadora Isabel Amemiya Hoshi. Ella es médica cirujana, especialista en pediatría, con estudios en doctorado en salud pública, grado de maestría en medicina, responsable de gestión de la investigación académica, de la difusión y publicaciones de la Escuela Nacional de Salud Pública del MINSA. Actualmente ella también es profesora principal del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Decana de América o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, contamos con la presencia del investigador José Luis Seminario Carrasco. Él es director general de la Escuela de Salud Pública del MINSA hasta febrero del 2018, médico cirujano, graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en salud pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. Buenas tardes, doctora Amemiya, doctor Seminario, un gusto contar con ustedes en esta entrevista, en esta transmisión. Bueno, conocemos que entonces, es claro que entonces el objetivo de esta iniciativa es determinar, ¿no?, la existencia, el grado también de factores de riesgo de trastornos de ansiedad, depresión, pánico y estrés postraumático entre el personal de salud que viene afrontando los desafíos sanitarios de la pandemia, ¿no? Los que están en la primera línea de combate, en la atención en diferentes centros, establecimientos de salud, ¿no? Cuéntenos un poco más sobre los aspectos que se van a, digamos, ahondar en este estudio, un poco la justificación quizás también, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Es un gusto la oportunidad de poder hablar sobre nuestro proyecto de investigación, que en realidad ha sido formulado por un equipo de investigadores que epidemiólogos, enfermeras, médicos psiquiatras del Ministerio de Salud y de Salud, y que de alguna forma estamos interesados en saber cuál es la magnitud y la importancia del problema de la ansiedad, la depresión y también el estrés postraumático, si es que es posible medirlo desde las bases psiquiátricas, ¿no? Tenemos en esta investigación, se había planteado con la posibilidad de hacer una determinación a nivel nacional, sobre todo a nivel de los establecimientos 2 y 3, relacionados con personal de salud que trabaja a la atención directa con pacientes COVID. Y eso significa que la investigación se va a desarrollar preferentemente en los establecimientos y centros y hospitales del nivel 2 y nivel 3. Y preferentemente con personal de salud médico, enfermera, tecnólogos médicos, biólogos que trabajan en la determinación de las muestras del hisopado y de la prueba rápida.
y también con técnicos y auxiliares de enfermería. Ellos son el personal que directamente está en atención de todos los pacientes COVID que de alguna u otra forma quedan hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades no de cuidados intensivos, pero hospitalizados en los establecimientos de salud designados. Eso es lo que en grandes rasgos significa el desarrollo de esta investigación. No es fácil, queremos llegar a nivel nacional, queremos que los trabajadores de salud se sientan comprometidos con esta encuesta que les vamos a enviar vía virtual. Serán seleccionados en forma aleatoria, a través de una base de datos que contamos en el Ministerio de Salud, una base de datos de la unidad de personal, de todos los trabajadores que están, digamos, conectados o trabajando en los establecimientos del MINSA o en los establecimientos de las regiones de salud, de los gobiernos regionales, pero dependiente de las direcciones o gerezas, ¿no? Bien, por ejemplo, doctora, el personal de salud que va a ser evaluado en este gran estudio, por ejemplo, usted nos comenta que está referido o se va a enfocar en establecimientos nivel 2 y 3. Por ejemplo, hospitales como el que se ha creado en la Villa Panamericana, en Villa El Salvador, ¿no estarían entrando en este estudio o se podría, digamos, incluir en algún momento? Están incluidos porque en la base de datos de la Dirección de Personal es una base de datos que está actualizada desde el momento que un personal ingresa a trabajar en el Ministerio de Salud o un gobierno regional dependiente de la Dirección Jerez. Entonces esta base de datos que vamos a utilizar está actualizada al 30 de abril de este año. Así es que el personal que está laborando en esos hospitales también van a estar incluidos dentro de la posibilidad de ser seleccionados aleatoriamente, ¿no? Bien, lo interesante de este proyecto es además que tiene una escala nacional, ¿no? O sea, podemos pensar aquí en que estamos haciendo estos grandes estudios transversales, ¿no? Que nos dan una buena panorámica sobre el sistema, una panorámica integral sobre el sistema de salud, ¿no? Y es precisamente eso quizás lo que podría haber estado faltando en años recientes en lo que respecta a la salud mental del recurso humano en hospitales, en postas, en clínicas. Doctora Memí o doctor Seminario, alguno que pudiera responder lo siguiente. Cuéntenos, además de los factores obvios en los que podemos pensar que está sometido un médico o personal de salud en la primera línea de combate contra el COVID-19, ¿qué otros factores podrían pesar para que se desencadenen estos cuadros de ansiedad, depresión, pánico y estrés postraumático? Digamos, lo obvio es la preocupación profesional por el paciente, pero también la preocupación por la salud propia, pero hay muchos otros factores más detrás de ello, ¿no? Ahondemos un poco en el detalle de estos factores, quizás. Yo de lo que, digamos, de alguna forma hemos estado revisando antecedentes, ¿no? Muchas de las cosas que pudieran estar asociadas a estos niveles de estrés, de depresión, está el doctor Yuri Cotipé también, podrá también abordar mucho mejor esta parte, ¿no? Pero desde lo que hemos revisado también está, por ejemplo, cuáles son las facilidades que se les da a los trabajadores de salud con relación a su protección para poder enfrentar la epidemia y los pacientes, la carga viral que se presenta en los servicios de salud, ¿no? Eso, aparte de todo el background familiar que puede estar detrás de todo eso, el miedo al contagio de los hijos, de la familia, el tener adultos mayores dentro de la casa, o también la lejanía de las regiones en las que está trabajando y cómo los establecimientos donde están trabajando tienen las facilidades para poder proteger a su personal y también para poder atender a los pacientes, ¿no?
Este, eso es alguna de las cosas que podríamos nosotros considerar como factores o características que están asociadas. Bien, como mencionaba la doctora Amemilla, entonces se acaba de sumar a la entrevista el doctor Yuri Cutipé. Él es médico psiquiatra, coinvestigador de este proyecto, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes. Es actual director ejecutivo de la Dirección de Salud Mental del MINSA desde el 2014. Se desempeñó en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, donde fue director de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Salud. Buenas tardes, doctor Cutipé, bienvenido a la entrevista. Y lo que estábamos comentando un poco con los doctores Seminario, la doctora Amemilla, era precisamente qué factores, ¿no? Clásicos en el día a día de la jornada de un personal de salud pueden acercarlos a estos cuadros de ansiedad, depresión, pánico y estrés postraumático, ¿no? Digamos, cuáles son, si hubiera que hacer un ranking, cuáles serían de repente los factores que más ansiedad, depresión, pánico ustedes consideran que están pesando en esta situación. Hans, buenas tardes. Muchas gracias. Y de igual manera con la doctora Isabel y el doctor Seminario. Bueno, sí. En las situaciones de percepción de riesgo, como ocurre con algunos trabajos, ¿no? Por ejemplo, en el contexto actual, en las áreas críticas, ¿no? Hay una, digamos, expresión de emociones donde predomina fundamentalmente el miedo, ¿no? El miedo es un mecanismo de defensa normal, ¿no? Ante las circunstancias amenazantes, ¿no? Cuando el miedo se prolonga, se hace continuo, por una situación de estrés continuo, de exposición permanente a la misma situación, ¿no? O exposición continua, entonces este miedo, que es normal en todas las personas, ¿no? Puede generar daños permanentes o prolongados en la salud mental de las personas, ya como en una conformación de ansiedad patológica, ¿no? Y a esa ansiedad patológica puede tener varias denominaciones o varias presentaciones, ¿no? Está desde el trastorno de pánico hasta el trastorno de estrés postraumático, pasando por el trastorno de ansiedad agudo o otras formas de fobias, ¿no? Es decir, de miedo al miedo finalmente. Ahora, ¿qué factores explican que unos sí y otros no? ¿No? ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? En principio, en la salud en general es muy sensible a los factores de protección social, ¿no? Entonces, pero en especial es la salud física, es la salud mental la que es más sensible, porque digamos, una pérdida de trabajo no va a impactar directamente de manera inmediata, ¿no? Con la salud mental, con la salud física, pero sí de manera inmediata con la salud mental, ¿no? Entonces, en el contexto del trabajo de los profesionales de salud en servicios de riesgo, ¿no? Es muy importante como factor de protección las condiciones de trabajo, ¿no? O sea, es muy difícil darle un soporte psicosocial, por ejemplo, a un trabajador de salud que realmente sea efectivo si es que no hay condiciones de trabajo que le generen seguridad, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad de equipos de protección suficientes, ¿no? Que puedan respetarse los horarios, que haya rotación del personal, ¿no? De modo que no estén continuamente expuestos a la misma situación, que se combine personal con experiencia con personal con poca experiencia, de modo que el personal con poca experiencia pueda tener mayor seguridad. Esos son factores fundamentales, ¿no? Y sin los cuales, ¿no? El riesgo de daño en su salud mental es alto. Eso es para empezar, ¿ok? A su vez, ya se agregan lo que decía la doctora Isabel, que son ya las condiciones personales, individuales que trae la persona, ¿no? Que tiene que ver con su
manera de ser, su estructura psíquica, pero también tiene que ver con su historia personal, inclusive laboral, ¿no? Probablemente, o sea, es más probable, hay evidencias que demuestran que personas que hacen finalmente un daño en estas situaciones, ¿no? Son aquellas que ya traían de manera manifiesta un daño previo o que fueron sometidas al mismo estrés previamente y no se generó un daño, pero al estar sometidas nuevamente a esta situación estresante, por ejemplo en UCI, ¿no? Puede en este contexto alguien que está en UCI, que trabajó 15 años, nunca tuvo un estrés postraumático, pero estuvo expuesta a situaciones críticas en el manejo de la vida de los pacientes, dada la intensidad de esta experiencia y dadas las condiciones laborales, ser un factor que finalmente gatille, después de años de trabajo, un trastorno de estrés postraumático. Entonces, hay factores que son del contexto, factores que son individuales, ¿no? Que explican, que se conjuncionan, ¿no? Para poder finalmente generar una ecuación que resulte en algunos determinado daño y en otros, de repente, no tener daño, sino malestares que son superados una vez que pase el estrés al que son sometidos, ¿no? Perfecto. Una explicación panorámica. Si me permites, creo que hay un punto crítico, que es la parte del equipo que conforma cada UCI, ¿no? No es solamente una persona, sino es un equipo integral. En ese caso, integrado por el médico, la enfermera, los auxiliares, los biólogos que toman muestras, ¿no? Y también depende del contexto de ese equipo. Si es que cae uno de ese equipo, o sea, realmente causa malestar, ¿no? Y más aún, muerte de pacientes también impactan dentro del mismo personal de salud, ¿no? Eso lo he podido ver directamente en el caso de la epidemia de cólera y ahora se ve lo mismo, ¿no? O sea, creo que es, mientras que alguien no tome el liderazgo dentro de ese equipo que está tratando directamente con pacientes, la cosa también repercute en la salud mental de cada uno de los profesionales y técnicos y auxiliares de salud. Sí, sí, sí. El liderazgo es otro factor muy importante, la organización del servicio, las condiciones de trabajo, el liderazgo, ¿no? Del equipo, son factores muy importantes que pueden estabilizar o darle cierta estabilidad emocional a los miembros del equipo, ¿no? Bien, doctor Seminario, un poco para retomar también la idea que usted mencionaba, ¿cuáles considera usted desde su perspectiva como conocedor, experto de temas de gestión de la salud pública, cuál considera usted que son los mayores riesgos de mantener a un personal de salud que está, digamos, siendo objeto de estas afecciones o de estos cuadros emocionales, mantenerlo en el servicio? O sea, digamos, ¿de qué maneras se puede ver comprometida la calidad del servicio que nos da un médico que está sujeto a estrés, presión, a de repente también algún tipo de cuadro de ansiedad? ¿Cómo cree usted que se impacta de la forma más grave, más crítica, el servicio de salud con estos cuadros? Yo creo que hay varias posibilidades, ¿no? Una es deserción, que se está viendo en algunos sitios. Otro es, ¿cómo se llama? Baja en rendimiento de su calidad de atención. Y otra es, bueno, simplemente actuar autónomamente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y creo que, y se pierde también la parte esta de unidad de equipo que está trabajando en ese tipo de actividades, ¿no? Y además también surgen problemas de tipo competitivo, entre comillas, entre el mismo personal, ¿no? Y es complejo, ¿no? No es simple. Lamentablemente hemos tenido varias bajas en los servicios por la enfermedad, y eso sobrecarga más la labor de los profesionales de salud y también técnicos y auxiliares de salud, ¿no? Una buena parte de los equipos se han infectado, ya sea por mal uso de los equipos de protección o
falta de calidad de algunos de estos, y creo que repercute mucho en la calidad de atención que brindan al paciente dentro de los servicios, ¿no? Bien, parte también de la justificación y de los antecedentes de esta investigación, parte de los estudios ya realizados en los últimos meses en Wuhan, ¿no? En la China, que es, digamos, donde ha sido el epicentro de esta pandemia, ¿no? Los estudios anteriores pues ya han revelado que había altas tasas de síntomas de depresión, ansiedad, insomnio y angustia entre médicos y enfermeras en los hospitales que habían atendido a pacientes con COVID-19. Digamos, además de la experiencia china, ¿han ustedes podido constatar algunas otras experiencias internacionales, quizás en países cercanos como Brasil o Ecuador, donde también, o Chile, ¿no? Donde también, digamos, está siendo una situación bastante difícil para los servicios de salud pública? Digamos, los resultados más importantes sobre estrés, depresión, ansiedad están publicados en revistas internacionales, sobre todo relacionados a los casos de China. Pero hay también algunos casos aislados sobre informes latinoamericanos en los que también refuerzan la importancia de este problema, ¿no? La depresión, la ansiedad está presente en todos los trabajadores, en el personal de salud, de alguna forma está comprometida. ¿En qué medida, por ejemplo, doctora o doctor Seminario también, en qué medida, por ejemplo, consideran ustedes que una adecuada dotación de equipo de protección podría aminorar estos síntomas o estos cuadros que se vienen desarrollando, ¿no? Sabemos que, digamos, la distribución del equipamiento de protección es una demanda mundial, ¿no? El mercado actualmente está sobrepasado por la demanda mundial, ¿no? Entonces, todos los países, incluido el Perú, estamos precisamente en ese proceso de adquisición y distribución paulatina y constante, ¿no? Pero digamos que cuando lleguemos ya a cierto punto, vamos a estar un poco más mejor provistos de este equipamiento. Entonces, ¿en qué medida consideran ustedes que ello podría mejorar la salud mental también del personal de salud? De hecho, definitivamente el personal, creo que una de las quejas y de los pedidos del personal de salud a nivel nacional es que no tienen equipos de protección personal. Pero yo pienso que no solamente depende del equipo de protección personal, sino también depende de cómo se usa, de qué tipo de pacientes o en qué ambiente se encuentra laborando, cuál es el tipo de contacto. Entonces, todo depende. El personal quisiera tener la máxima protección, pero si no tiene contacto con el paciente, no es necesario que lo tenga, ¿no? Y hay lugares en los cuales tampoco les ha llegado a tiempo. Pues eso sí les causa estrés y eso también ha provocado que muchos profesionales de la salud estén contagiados con el COVID, pero también pueden estar en algunos casos hasta falleciendo con el COVID, ¿no? Hay personal médico, hay enfermeras, hay tecnólogos que han fallecido a consecuencia de esto. Probablemente porque en un comienzo no ha habido a nivel nacional una buena dotación de estos implementos. Sin embargo, ahora el Ministerio de Salud ha hecho grandes esfuerzos para poder implementar y dotar a nivel nacional de estos equipos, pero también es responsabilidad de cada gobierno regional el poder ayudar a su población, ¿no? Es un problema bastante difícil de enfrentar. Nos hemos encontrado en una situación en que el Ministerio de Salud estaba totalmente o parcialmente desabastecido es un problema que viene de años, no es un problema que viene de ahora, sino que ha tenido muchos años tal vez de olvido, de delegaciones, de falta de atención desde la parte del Estado. Y nos han encontrado desprevenidos en este proceso. Sin embargo,
hay personas, hay personal de salud que están comprometidos con el tratamiento, con los pacientes y están haciendo los esfuerzos suficientes para poder luchar contra esta enfermedad. Y también a nivel internacional también hay una serie de investigaciones que dan cuenta de cómo personal de salud está luchando para mejorar el tratamiento, para mejorar la protección de ellos mismos, para evitar procesos que son consecuencia del estrés, la depresión que puede acarrear el tratar de atender a este tipo de pacientes y exponerse a esta enfermedad que de alguna forma también puede matarlos, ¿no? Bien, doctora Memilla, doctor Seminario, cuéntanos un poco, ¿qué consideran ustedes que podría ser el impacto en los servicios de salud, más bien ya a posteriori, ¿no? O sea, digamos, ahorita la preocupación principal es que tengamos a los médicos sanos, mentalmente fuertes, enfocados, concentrados en su trabajo, digamos que esa es la preocupación general de la ciudadanía, ¿no? Me estoy poniendo en los zapatos de la mayoría de los que nos siguen en esta transmisión. Sin embargo, sabemos muy bien que las secuelas, digamos, el producto de estos cuadros como el estrés postraumático se pueden observar recién en los meses posteriores, ¿no? Entonces, una vez capeado este temporal que estamos capeando estas semanas y las subsiguientes olas de la pandemia que tengamos que enfrentar, aún así, la calidad o el servicio de salud pública podría verse comprometido con las secuelas emocionales que estos factores dejen en el personal de salud. ¿De qué manera creen ustedes que esto se podría dar, ¿no? ¿Cómo se podría manifestar? Y además, ¿cómo creen que podría evitarse o morigerarse, aliviarse un poco esas consecuencias ya más a largo plazo, ¿no? El doctor Cutipen. Sí, lo perdimos en la transmisión. Ahí está entrando el doctor. Justo está reincorporándose a quienes nos siguen entonces en la transmisión. Estamos hablando con los doctores Memilla, Seminario y Yuri Cutipe sobre este proyecto, este interesante proyecto que busca entender los factores psicosociales de riesgo que a los que están expuestos actualmente el personal de salud, combatiendo en la primera línea el COVID-19. Doctor Cutipe, ¿nos escucha? Doctor Cutipe, entonces, no sé si logró escuchar la pregunta, la repito. Un poco la interrogante iba por el lado de cómo es que a la larga podrían verse afectados los servicios de salud si es que no se hace algo por recomponer, por regenerar esta salud emocional, salud mental del personal de médico que ha batallado en la primera línea contra el COVID-19. Sabemos que las secuelas de estos casos de estrés, de depresión, de ansiedad, pueden verse y mantenerse durante los meses posteriores a la situación que generó el cuadro de estrés. Entonces, ¿qué factura podríamos estar pagando en el sector salud más adelante si es que no controlamos esta variable, ¿no? Estos factores estresores? Sí, bueno, a ver, partiendo de lo general, si partimos de la premisa que, como dice la Organización Mundial de la Salud en su definición de salud mental, ¿no? La salud mental es, digamos, está vinculada directamente o su afectación está vinculada directamente a la capacidad de afrontar las situaciones, las exigencias propias de la vida, punto 1. Punto 2, la capacidad de trabajar de manera fructífera y productiva, ¿no? Punto 3, la capacidad de construir comunidad, ¿no? Entonces, si la población en general
vemos que después de un desastre el 30% de la población quedaría con un daño prolongado, ¿no? Severo. Ese 30% de población justamente va a disminuir la capacidad de trabajo de esa población, ¿no? Y la capacidad de construir comunidad y de afrontar a las nuevas situaciones de riesgo que presenta la vida. Ahora, esto es mucho, digamos, más sensible en personas que han estado sometidas directamente al riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los trabajadores de salud específicamente, ¿no? Donde se asume que aproximadamente ya no va a ser 1 de cada 3 como en población general, según estudios previos, ¿no? En personal de áreas críticas es 1 de cada 2 que se estaría finalmente afectada su salud mental con algún tipo de estos daños, ¿no? Y que inclusive de no recibir tratamiento, estos pueden acompañarles durante el resto de sus vidas. O sea, tendríamos una baja en términos de capacidad productiva, ¿no? Y capacidad de afronte de los riesgos, de los estresores propios del trabajo en salud, una disminución en 50% de esa capacidad de trabajo, ¿no? Al margen de considerar que el derecho a la salud, y dentro de la salud mental, es un derecho universal, ¿no? O sea que aun cuando no se afectara la capacidad de trabajo, que redunda finalmente en la población usuaria de los servicios, también estaríamos atentando contra el derecho de ellos, si es de la persona afectada, si es que no tenemos la suficiente capacidad de respuesta, ¿no? El doctor Cusipe refería que la próxima pandemia sería la salud mental. Bueno, eso sí, eso digamos es lo que es un consenso de lo que se espera. Los organismos internacionales ya lo han reportado, ¿no? Estamos viendo que países donde pasó la pandemia también ha quedado como muchas cicatrices emocionales en el personal de salud. Justo ayer veía otro reporte más de Italia, ¿no? Donde el personal de salud se siente pues muy desprotegido después de lo que ha pasado, y esa desprotección tiene que ver con las repercusiones de la situación intensamente traumática que han pasado ellos, ¿no? Entonces, sí, detrás de la pandemia del virus, ¿no? Como ocurre en otras epidemias, hay una pandemia de miedo, y detrás de la pandemia de miedo viene una pandemia de daños en salud mental, ¿no? Comprendo, doctor. Una pregunta acerca de la naturaleza de esta investigación. Sabemos que, por ejemplo, para medir qué tan complicado, qué tan peligroso, qué tan estresante puede ser un medio laboral, se usa también lo que se conoce como el síndrome de burnout, ¿no? O sea, de agotamiento laboral. ¿Cuál es la diferencia entre este proyecto que ustedes están impulsando y otros proyectos similares que podrían haber evaluado síndrome de burnout, ¿no? ¿Por qué optaron por, digamos, diferenciar los factores, las variables independientes de esta naturaleza y no incluir la tipología que se usa del síndrome de agotamiento laboral o burnout? Sí, en esta investigación se ha adoptado por tener digamos, por tener como parámetros los parámetros clínicos de la Organización Mundial de la Salud, que están en el clasificador internacional de enfermedades mentales, en el clasificador internacional de enfermedades dentro del capítulo de enfermedades mentales, ¿no? Y el síndrome de burnout no es un síndrome, digamos, no es un diagnóstico de enfermedad como son el resto de trastornos, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad o el trastorno depresivo, ¿no? Es un síndrome de malestares emocionales de enfermedades.
Esa es la razón fundamental, ¿no? Por las que se optó por esta decisión. Vale, entiendo. También comentábamos hace unos minutos sobre que la experiencia china es la que está, digamos, marcando la pauta a nivel mundial en lo que respecta a la gestión del COVID-19. Esto es el aislamiento social, la distancia de los 2 metros y otra serie de medidas que se vienen tomando desde los diversos gobiernos. Han sido pauteados por el gobierno chino, por la experiencia china. En el caso de la salud mental del personal de salud, ¿cómo es que China puede haber también estado marcando este liderazgo? Bueno, los reportes que tenemos que en personal de salud son también de gran, digamos, magnitud de afectación, o sea que las medidas que tomaron no protegieron, ¿no? Pero no protegieron porque les pasó, o sea, como nos está pasando al resto de países, como que no dio tiempo, por ejemplo, para proveer de inmediato los equipos de protección personal. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático y los trastornos de ansiedad están más vinculados por la vulnerabilidad de las personas, la percepción de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, claro, ya ahora sí sabemos, y por otras y evidencias de en otras epidemias como la del SARS, es que el personal, para que pueda, un elemento de prevención es justamente el que el personal pueda tener todos sus equipos de protección, ¿no? Y los otros factores que hemos dicho, pero a ver, vamos a ver, en los próximos meses o años seguramente saldrán las investigaciones sobre el impacto también en China, ¿no? De la situación estresante a través de la epidemia, y veremos si sus medidas que tomaron, que en general fueron, digamos, también tardías, fueron importantes, ¿no? Bien, vamos con una de las preguntas y esperemos, bueno, con respecto a la última respuesta del doctor Cutipe, esperemos que precisamente podamos alimentarnos de las experiencias de otros países para de alguna manera implementarlos al medio local. Es claro que el combate contra el COVID-19 ha tenido entre sus principales fortalezas el circulamiento de información valiosa y la actitud de la comunidad científica internacional por abrir sus puertas, por abrir sus bases de datos, sus estudios, la cantidad inusitada de preprints que se han venido conociendo sobre el tema, así que esperamos que un poco este estudio pueda sumarse a ese corpus científico de publicaciones para tener planes de acción mejor desarrollados en la medida en que se avecinan nuevos embates de esta misma pandemia. Para entrar a las preguntas de redes sociales, entonces, Luz Alejandra Farfán comenta: ¿para cuándo podríamos tener luces sobre los resultados de la investigación? Y a partir de estos resultados, ¿qué se puede hacer por mejorar la salud mental de los trabajadores de salud? Es una pregunta que también teníamos en consideración sobre plazos, ¿no? Para este trabajo, y si es que ustedes ya han estado proyectando algún tipo de articulación con otros organismos para implementar medidas prácticas y efectivas en resguardo de la salud mental de este personal. A ver, sí, el Ministerio de Salud hace casi 5 semanas aprobó una guía técnica para el cuidado de la salud mental del personal de salud, ¿no? Es con resolución 180-2020. Y en esta guía técnica se recogen, digamos, las experiencias previas de cuidado de la salud mental del personal de salud en epidemias en algunos otros contextos, así como también lo que están haciendo otros países, ¿no? Desde, digamos, aspectos que tienen que ver con
contexto que referíamos, la norma, por ejemplo, establece las condiciones de trabajo que se deben asegurar para justamente prevenir daños en la salud mental, pero también establece las pautas para el autocuidado y el cuidado del equipo de salud, de los servicios críticos, y también la organización para que se dé el soporte desde las líneas de ayuda, ¿no? Se ha establecido en la 113 una línea de ayuda específica en salud mental para el personal de salud, así como también el equipo de apoyo psicosocial en cada hospital. Entonces, los resultados de la investigación nos van a poder de alguna manera decir si en realidad que saldrían en los próximos 2 o 3 meses, ¿no? Nos van a poder decir de alguna manera si cómo reorientar este esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Y que nosotros sabemos tiene una fuerte debilidad, ¿no? Que tenemos poca, digamos, el sistema sanitario peruano tiene poca fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, por más que las estrategias estén claramente planteadas, probablemente el impacto va a ser escaso justamente por la escasa fuerza de trabajo, pero veremos, ¿no? Veremos qué sale en el estudio en el momento que digamos, tengamos los resultados, ¿no? Sí, en realidad, en términos de resultados de la investigación, esperamos que para dentro de 3 meses tengamos todas las prevalencias y los factores identificados a nivel nacional. Y a partir de eso, creo que se podría plantear, y es algo que también nos piden en el proyecto, plantear una propuesta de políticas públicas para un poco abordar el tema de la salud mental del personal de salud. También entiendo que la inmediatez con que tienen ustedes que recoger esta información es vital para no comprometer la validez o digamos, la robustez del estudio, ¿no? O sea, si empiezo a evaluar un factor psicológico 1 año después de ocurrido la situación estresora, pues ya, ¿no? Me imagino que va por ahí. Claro, sí. Ahora en que estamos en el auge de todo el problema, no podemos esperar más. Si no, ya la sensación, la ansiedad, todo eso por un lado va a disminuir, ¿no? O va a quedar de alguna forma, pero disminuida en realidad, ¿no? ¿En algún sentido consideran que que los resultados de este estudio podrían extrapolarse o darnos ciertas luces sobre cómo también han afrontado psicológica y emocionalmente el personal de salud en establecimientos privados el tema de la pandemia? Sabemos que, como ya habíamos dicho al inicio de la transmisión, esto se va a aplicar sobre hospitales nivel 2, 3 a nivel nacional. Sin embargo, pues también valdría la pena, ¿no? Digamos, echarle un poco de luz o meter la lupa en cómo es que el sector privado de la salud ha afrontado el tema, ¿no? En ese caso, algunas de las conclusiones a las que ustedes pudieran arribar serían interpretables o extrapolables al tema de la salud privada. A ver, sí, mi opinión es que sí, ¿no? Porque lo que está haciendo esta epidemia es barrer con las diferencias. O sea, si parte del sistema tenía relativa solvencia respecto a otro, ahora estamos viendo que en realidad tantas son las necesidades por la magnitud del daño poblacional que en realidad todo es insuficiente, ¿no? O sea, como decía un amigo mío, ¿no? Este es un partido de grandes ligas, o sea, si estábamos acostumbrados a la Alianza y la U, bueno, esto es enfrentarse, digamos, a un equipo de las galaxias, ¿no? Entonces, de modo que el impacto es altamente probable que sea semejante, pero sin embargo, pienso que tal vez podría verse alguna posibilidad de que
las clínicas que tengan la categoría 2 o 3, ¿no? También puedan involucrarse o tomarse en, digamos, en el estudio, ¿no? Tal vez, no sé, doctora, Isabel, si eso ya en el equipo podríamos ver esa posibilidad también, ¿no? Porque eso tendría que aumentar el tamaño de la muestra. No tenemos información certera de cuántas clínicas y personal de salud privado están trabajando a nivel regional. Esa información no contamos en el MINSA. Sí, pues. No están en Inforrus. No están. Y además, en su salud no hay una base de datos de personal que está trabajando a nivel de los diferentes establecimientos. No tenemos datos de salud tampoco. Entonces hay una serie de limitaciones como para poder incluir, porque necesitamos para poder hacer eso correos y teléfonos, o por lo menos los correos electrónicos de los participantes que son seleccionados, y ahí estamos con bastantes limitaciones en realidad. Tal vez extrapolarlo tentativamente, como dice el doctor Cutipé, en términos de similitud, en términos de amplitud, pero incluirlo como parte del estudio requeriría una base de datos que esté que sea bastante veraz, ¿no? Que sea bastante importante como para poder decir, ok, esta es la población con la que contamos a nivel de cada una de las regiones con las que vamos a trabajar. Bien, comprendo. Lo último, para cerrar la entrevista. Entiendo que durante la próxima semana tendría que ser publicado el plan de salud mental en lo referido a la pandemia originada por el COVID-19. También entiendo que en primera instancia esto se ha pensado como un instrumento que permita a la ciudadanía enfrentar de manera adecuada el curso de las consecuencias de esta pandemia. ¿En este plan de salud mental se ha incorporado algún instrumento, alguna herramienta enfocada a la salud mental del personal de salud? ¿O todavía no se tiene mucha claridad sobre ese tema? No, sí, nosotros tenemos, como decía, aprobada la guía técnica para el cuidado de la salud mental del personal de salud en el contexto COVID, ¿no? Bien. Que ya se ha puesto en marcha, ¿no? Está en proceso de implementación, tanto para los equipos de respuesta rápida, ¿no? Como para el personal de salud que trabaja en las áreas críticas en hospitales, ¿no? En el plan que ha anunciado el Ejecutivo, el plan de salud mental en el contexto COVID, se recogen todas estas intervenciones, vale, pero de manera sistemática. Este es un plan de 2 años, ¿no? 2020-2021, ya con metas específicas de nivel nacional, ¿no? Vale, perfecto. Queda bastante claro, doctor Cutipé. Les agradezco su tiempo y su participación en esta entrevista. Y antes de despedirnos, bueno, ya estamos casi acabando. Para quienes nos siguen con este ciclo de entrevistas ya hace unas 4 o 5 semanas, estamos ya acabando con el lunes el proyecto de la Universidad Católica del Perú de ventilador mecánico para adultos con funcionalidades para atender a pacientes con COVID-19. El día martes estaremos con un proyecto denominado Estudio Sistémico del COVID-19 en el sector salud y su impacto en la economía peruana y elaboración de políticas dinámicas de gobierno a nivel regional mediante el empleo de un enfoque de dinámica blanda de sistemas Soft System Dynamics y ciencia de datos Data Science. Esto proviene del Instituto Andino de Sistemas. Y el día miércoles estaremos también con una iniciativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú denominada Oxygen IP.pe, sistema respirador de bajo costo adaptado y mejorado. También les hago recordar, antes de cerrar la transmisión, que hoy a las 4:30 continuamos con el coloquio Ciencia y Sociedad COVID-19, Ciencia, Participación Social y Decisiones Políticas. Esto es un coloquio que organiza el CONCITEC ya desde hace algunos días, y que hoy abordará el tema de las reformas indispensables en las políticas públicas a partir de la pandemia. Seguramente será muy interesante que
varios de los puntos hoy discutidos en esta entrevista sean considerados. Nos acompañarán entonces en el streaming a través del Facebook del Fondecid y el Concitec, Patricia García, profesora principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Javier Abugataz, presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y el economista Pedro Franque, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También Roxana Barrantes, investigadora principal del IEP, Instituto de Estudios Peruanos. La cita es a las 4:30, como les comentaba, y en vivo a través del Facebook del Concitec. Doctora Amemía, ¿algún mensaje para cerrar la transmisión? Sí, agradecemos en realidad la escuela y el ministerio. Estamos digamos, agradecidos por Fondecid por la oportunidad de poder desarrollar esta investigación. Esperamos que los resultados sean importantes para la nación, para proteger al personal de salud, y también pedimos la colaboración de los profesionales de salud que puedan ser seleccionados para que puedan contestarnos nuestras preguntas y así hacer más veraz las respuestas y los resultados que vamos a tener en la investigación. Muy bien, muy agradecido, doctora Memía, doctor Seminario, doctor Cutipé, por su participación en esta entrevista, y conmigo será hasta la próxima semana. Que estén bien. Gracias, Hans. Gracias, muy amable. José Luis. Gracias. Ahora, Gracias, doctora.